Manual del Millonario. Audiolibro completo. Grant Cardone. Si no te vuelves rico, es porque no piensas en grande. Grant Cardone. El autor de este libro, Grant Cardone, pasó de estar endeudado a multimillonario siguiendo estos principios. ¿Te imaginas lograr lo mismo? De modo que, es así, querido amigo, los millonarios no nacen, se hacen. ¿Estás listo para convertirte en uno de ellos? Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, ¿estás listo para cambiar tu mentalidad y multiplicar tus ingresos? Empecemos. Manual del Millonario. Cómo volverse increíblemente rico. Grant Cardone. Prefacio. Me inspiré a escribir este libro después de asistir a un evento de caridad. Era un domingo por la noche y unas 200 personas se reunieron para una cena, sabiendo que les pedirían donaciones. El objetivo era recaudar $2 millones. Mientras observaba a los asistentes y pensaba en quién podría hacer grandes aportes, me pareció una meta imposible de alcanzar. El salón estaba lleno de personas trabajadoras y generosas que ya habían donado gran parte de su dinero, tomado préstamos e incluso ofrecido su tiempo. Algunos hacían las tres cosas. Noté que muchos deseaban contribuir aún más, pero ya no tenían los recursos. Aproximadamente el 20% del total se recaudó gracias a 50 personas. Otros $500,000 provinieron de 4 familias, pero aún faltaba $1 millón. Entonces, un solo hombre donó el millón restante. La audiencia estaba emocionada y asombrada. Algunos lloraban. Otros sentían orgullo de haber alcanzado la meta y de apoyar un proyecto tan importante. Mientras los veía celebrar, me di cuenta de que todos los presentes habrían querido ser esa persona que donó el último millón. Esa noche llegué a casa inspirado y le dije a mi esposa: voy a escribir un libro que enseñe a la gente cómo volverse millonaria. Y esa misma noche escribí este libro. El folleto del millonario fue escrito sin la ayuda de un escritor fantasma, sin palabras rebuscadas ni un sinfín de datos económicos. De hecho, lo terminé en solo 2 horas. Les pido disculpas de antemano por su sencillez, pero mi objetivo no es convertirlos en escritores premiados o economistas, sino en millonarios. No intento impresionarlos con mis logros o con lo mucho que sé. La verdad es que mi éxito financiero se basa en principios simples, y justamente por eso sé que funcionarán para ustedes. Quiero ayudarlos a alcanzar el estatus de millonario e incluso a volverse realmente ricos, si ese es su deseo. Si creen que merecen ser la persona que firma un cheque por $1 millón, 10 millones o incluso $100 millones, este libro es para ustedes. Grant Cardone. Introducción. En el folleto del millonario. ¿Cómo volverse increíblemente rico? Quiero simplificar el proceso de convertirse en millonario, e incluso, si así lo desean, en alguien increíblemente rico. Esto no es un sueño inalcanzable ni una promesa vacía. Sé que es posible porque yo mismo he aplicado la información que aquí comparto y lo he logrado. Estoy convencido de que cualquier persona puede hacerlo, e incluso mucho más, siempre que esté dispuesta a trabajar por ello. No importa cuál sea su situación económica actual, dónde viva o a qué se dedique, usted puede volverse rico. Y más aún, creo que es su responsabilidad hacerlo. Si no conoce mi historia, le revelo que desde pequeño me comprometí a crear riqueza en mi vida. He trabajado duro y he construido una fortuna que probablemente perdurará por generaciones. Digo, probablemente, porque sería ingenuo ignorar los niveles de manipulación económica y la incertidumbre que existen en el mundo. Aunque decidí que me volvería rico a los 16 años, a los 25 seguía sin dinero. Fue entonces cuando comencé a estudiar a los ricos, analizando los principios de creación de riqueza y diferenciando lo que funcionaba de lo que no. Ha sido un camino largo. Recuerdo cuando ahorré mis primeros $10,000, luego cuando llegué a $100,000 y al cumplir 30 años ya había acumulado mi primer millón. Desde entonces, he fundado 5 compañías que generan más de $100 millones en ventas anuales. He construido un patrimonio neto que supera los $100 millones y poseo un portafolio de bienes raíces valuado en más de $400 millones, que sigue generando ingresos.
Quizás se pregunte, muy bien por ti, señor Cardone, pero ¿realmente puedes enseñarle a otros a hacer lo mismo? Aunque no puedo garantizar que obtendrá los mismos resultados que yo, muchas personas han replicado mi éxito financiero aplicando estos principios. A continuación, algunos ejemplos. Dale tenía 54 años y solo $56 en el bolsillo cuando logró crear un patrimonio neto de más de $10 millones y asegurar un ingreso mensual estable usando los 8 pasos simples que comparto en este libro. Jarrod comenzó a aplicar estos pasos a los 28 años y en solo 4 años ya era millonario con 3 fuentes de ingresos confiables. David pasó de ganar $8,000 al mes a $50,000 mensuales. Jay incrementó sus ventas de $38,000 anuales a $135,000. Robert siguió mis consejos y en solo 2 años pasó de ganar $18,000 al año a $360,000. Diana, a los 65 años, aplicó mis estrategias millonarias y en el siguiente año ganó más dinero que en toda su vida. Estos son solo algunos de los muchos casos de éxito que demuestran que estos principios funcionan. Ahora, es tu turno. Capítulo 1. Volverse rico no es una fantasía. Cómo convertirse en millonario, multimillonario o incluso hectamillonario, es decir, acumular más de $100 millones, no es algo que se enseñe en las escuelas o universidades. De hecho, hablar de volverse rico no es bien visto por gran parte de la sociedad. Algunos incluso critican y protestan contra quienes han logrado la independencia financiera. Es curioso cómo en la escuela te enseñan a leer, escribir, matemáticas, historia y geografía, además de cómo aprobar exámenes, pero jamás te explican cómo volverte rico. Pareciera que alcanzar la riqueza es un tema reservado para las fantasías, las películas y esos juegos que surgen después de unas copas. ¿Qué harías si te ganaras la lotería? Muchos creen que ser millonario es algo exclusivo para quienes nacieron en una familia adinerada, dueños de negocios, inversionistas, ganadores de lotería, atletas, músicos o inventores. Pero esto no es cierto. Los millonarios y los increíblemente ricos provienen de todos los ámbitos de la vida. De hecho, para desmentir uno de los mitos más comunes, les diré que 4 de cada 5 millonarios trabajan para otra persona. La razón por la que la mayoría no se vuelve millonaria es porque ni siquiera lo considera una posibilidad. Son convencidos por quienes los rodean de que deben conformarse con su situación financiera actual. Otra razón es que muchas personas no comprenden los principios básicos del dinero. Pocos saben cómo generarlo, aún menos cómo conservarlo, y casi nadie entiende cómo multiplicarlo. Basta con observar a nuestro alrededor para ver señales de esto en todas partes. Incluso en uno de los países más ricos del mundo, Estados Unidos, el 76% de las personas vive de cheque en cheque, el 50% no tiene ahorros para su jubilación, y el 40% no dispone de ni siquiera $400 para una emergencia. Estas estadísticas serían comprensibles en un país pobre, pero Estados Unidos es considerado una de las naciones más prósperas del mundo. Es común ver en televisión e internet consejos financieros absurdos. Supuestos expertos enseñan trucos para ahorrar dinero, sugiriendo que el camino a la riqueza es comprar productos más baratos o inflar bien las llantas del auto para ahorrar gasolina. Un consejo que siempre me hace reír es: si dejas de comprar café fuera de casa, ahorrarás $700 al año. Puedes ahorrar $700 al año por el resto de tu vida, pero eso no te hará rico, solo más viejo. Otro experto dice que toda deuda es mala y que evitarla te llevará a la libertad financiera. Según él, jamás, bajo ninguna circunstancia, deberías pedir dinero prestado. Lo irónico es que este consejo proviene de alguien que está en quiebra. Se ignora el hecho de que casi todas las personas ricas han utilizado la deuda a su favor. Cambia de canal y encontrarás gráficos llamativos sugiriendo que debes entregar todo tu dinero a los gurús de Wall Street, quienes, supuestamente más inteligentes que tú, lo invertirán en acciones, bonos y productos financieros que ni ellos mismos pueden explicar. Si buscas consejos financieros en tu familia, seguramente escucharás lo mismo de siempre. Consigue un buen empleo, compra una casa, ahorra en tu plan de retiro 410K
sé agradecido por lo que tienes y reza para que todo salga bien. Yo nunca quise tener simplemente lo suficiente. Siempre quise ser rico. Y aunque creo en la oración, no espero que Dios maneje mis finanzas, ni quiero sentarme a esperar que todo salga bien. Desde muy joven comprendí que quienes tomaban decisiones y tenían el poder de elegir eran aquellos que tenían dinero. Yo quería ser uno de ellos. No buscaba dinero solo por tenerlo, sino por la libertad y las opciones que proporciona. Una de mis primeras experiencias con el dinero fue a los 8 años, cuando entré a un supermercado con una moneda de 25 centavos en mi bolsillo. Estaba emocionado. Me sentía poderoso. Mientras caminaba con mi hermano, jugueteando con la moneda en el bolsillo, se me cayó, rodó y terminó dentro de una alcantarilla. Me lancé al suelo intentando recuperarla, pero mis brazos eran demasiado cortos. Me levanté sucio, mojado, enojado y con ganas de llorar. Cuando llegué a casa, le conté a mi padre lo que había pasado, y él me dijo, «No deberías jugar con el dinero». Luego, mi abuelo agregó algo que nunca olvidaré. «Hijo, el problema no es que hayas perdido la moneda. El problema es que era tu única moneda». Desde ese día, he estado obsesionado con la idea de acumular suficiente dinero para que nunca más, un solo evento o pérdida, pudiera dejarme sin nada. Capítulo 2. ¿De dónde vienen tus consejos? Advertencia. Si realmente quieres que esto funcione, debes prestar mucha atención a la fuente de tus consejos. Si le dices a alguien que estás leyendo un libro sobre cómo volverte increíblemente rico, es muy probable que te respondan que eso es imposible. De hecho, te reto a que llames a algunos amigos y les cuentes. Te aseguro que al menos uno de ellos te dirá algo como, ¿en serio, hermano? La única persona que se hará rica con ese libro es el tipo que lo escribió. Este es precisamente el problema. Muchas personas buscan consejos financieros en quienes tienen problemas con el dinero o en quienes ya se han dado por vencidos. A diario recibimos recomendaciones de personas que no han acumulado riqueza, ni siquiera han considerado la posibilidad de alcanzar la libertad financiera. Por eso, es importante que no te limites a escuchar solo a tu familia, a los llamados expertos financieros, a blogs con títulos llamativos, a artículos sobre cómo volverse rico o a frases motivacionales de Instagram. Si logras ver más allá de todo ese ruido y confusión, descubrirás que existe un pequeño grupo de personas que ha construido enormes fortunas. Hablo del porcentaje más alto de la gente más rica del planeta. Parecen imanes de la prosperidad, como si generaran riqueza sin importar las circunstancias. De hecho, algunos incluso prosperan más en tiempos de crisis que en épocas de bonanza. Ellos son a quienes debes estudiar y en quienes debes basar tu modelo financiero. Sé muy selectivo con la fuente de tus consejos y, sobre todo, nunca tomes recomendaciones de un farsante o de alguien que ya se ha rendido. Hay muchas personas que fingen saber de dinero y muchas más que simplemente han abandonado la lucha por su libertad financiera. Lo sé porque, al principio, yo también tomé consejos basándome únicamente en mi entorno. Absorbí las ideas y creencias de quienes me rodeaban. Yo crecí en una familia de clase media. Mi padre trabajó arduamente para darnos ese estilo de vida, lo cual fue un gran logro para él, ya que tanto él como mi madre crecieron en condiciones de pobreza. Sin embargo, cuando finalmente logró establecerse en la clase media, falleció prematuramente a los 52 años. Nunca tomes consejos de un farsante o alguien que se ha dado por vencido. Mi madre no sabía nada de dinero y de repente se vio sola con la responsabilidad de criar a 5 hijos con el poco dinero que quedó del seguro de vida de mi padre. Vivía con miedo e incertidumbre, siempre a la defensiva, tratando de hacer que el dinero alcanzara. Yo me sentía impotente. Creía que no podía ayudarla. O al menos eso pensaba en ese momento. Los mantras de mi madre eran: no desperdicies nada. Apaga todas las luces. Usa solo lo necesario. Ahorra todo lo que puedas. Sé agradecido con lo que tienes. Para cuando cumplí 16 años, ya estaba harto de ver a mi madre vivir con ese miedo constante. Un día le dije: algún día seré rico. Así no tendrás que preocuparte por el dinero nunca más. Ella pensó que estaba siendo un niño malcriado e ingrato, pero no era así.
Yo no era un desagradecido. Odiaba nuestra situación, y desde entonces he dedicado los últimos 40 años de mi vida a cambiar esa realidad, no solo para mí, sino también para otros. En nuestra sociedad, hablar de volverse rico sigue siendo un tema tabú. Sal a la calle y dile a alguien: voy a hacerme increíblemente rico. Lo más probable es que te miren como si estuvieras loco. Ahora, cuando lo logres y digas: soy rico, la sociedad te dirá que eres avaro, ambicioso, un egoísta o un elitista. Pero si en cambio dices: soy pobre, recibirás compasión y solidaridad. Esa es la realidad. Pero volverse rico, incluso increíblemente rico, no debería ser un tema tabú. Debería ser tu grito de guerra. El año pasado ayudé a recaudar más de $100 millones para obras de caridad. Recuerdo un tiempo en el que ni siquiera podía prestarle $1 a alguien. Así de quebrado estaba. Volverse rico no es solo posible, es vital. No se trata solo de si puedes hacerte rico, sino de que es esencial para tu supervivencia y tu capacidad de ayudar a quienes amas. Todos los días enfrentamos las exigencias del dinero y sus limitaciones. Desde hacer las compras en el supermercado, alimentarnos, cuidar de nuestros hijos o padres, planificar nuestra vejez y, por supuesto, afrontar imprevistos. Volverse rico, hasta increíblemente rico, no debería ser un tabú, debería ser tu grito de guerra. El problema es que el dinero es uno de los temas más malentendidos. ¿Qué es realmente el dinero? ¿De dónde viene? ¿Quién decide cuánto vale? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cómo se invierte? ¿Cuándo se tiene lo suficiente para empezar a invertir? La mayoría de las personas ni siquiera sabe cuánto paga en impuestos. Es más, es un hecho sorprendente que la mayoría de la gente tiene más dinero ahorrado antes de cumplir 10 años que cuando termina la universidad. Si lo piensas bien, es una locura. ¿Cómo es posible que un niño, que no sabe nada de dinero, pueda tener más ahorros que un adulto con un título universitario? La realidad sobre el dinero y la riqueza. La realidad es que muchos de nosotros crecemos con creencias erróneas sobre el dinero. Si naciste en una familia de clase baja o media, es probable que hayas heredado sus creencias sobre la economía y la riqueza. Sin embargo, la gestión del dinero y la acumulación de riqueza no son tan complicadas como nos hacen creer las escuelas, universidades, economistas y medios financieros. El dinero, la economía y la libertad financiera son en realidad conceptos bastante simples. Por ejemplo, cualquiera que diga que el dinero no da la felicidad, probablemente nunca ha tenido suficiente como para comprobarlo. Esta idea suele surgir de personas que intentan justificar su falta de dinero. La gente busca razones para aceptar su situación económica. Mi madre, por ejemplo, coleccionaba cupones de descuento como si su vida dependiera de ello, porque esa era su única opción. Luego, pasaba su tiempo justificando esa acción. Recuerdo cuando me visitó en Perry, mucho después de que yo ya había alcanzado el éxito financiero. Fuimos juntos al supermercado y le dije: «Mamá, toma 6 alcachofas». Ella, con su marcado acento sureño, me respondió: «Oh, Dios, hijo, puedo comprarlas $1 más baratas en casa». A lo que le contesté: «Mamá, mejor llévate 12. Nunca voy a ir a la quiebra perdiendo $1 a la vez». Cuando creces en la pobreza o en la clase media, heredas sus creencias, incluso cuando ya no tienen sentido. Mi madre siguió pensando como una persona de clase media, incluso después de que su situación económica ya no lo requería. Eso es lo que hace la mayoría. Defienden las creencias que los ayudaron a sobrevivir y permanecen atrapados en esa mentalidad. ¿El dinero da la felicidad? Volviendo al tema del dinero, puedo asegurarte que el dinero en sí mismo no te hará feliz, pero tampoco te hará infeliz. He sido feliz y he sido infeliz. He estado en bancarrota y he sido increíblemente rico. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cualquiera que mezcle ambos temas en la misma conversación está tratando de justificar por qué no tiene dinero. Pero, si vas a ser infeliz de todos modos, mejor sé lo más rico posible. El juego del dinero, mentalidad y estrategia. La libertad financiera es 2 partes mentalidad y 1 parte estrategia. Primero, debes fortalecer tu mentalidad.
y eso implica desafiar y abandonar muchas de las creencias con las que creciste. Por ejemplo, hacerte rico es un juego de ataque, no de defensa. Tomar riesgos hoy es la única forma de eliminarlos en el futuro, pero hay que hacerlo en el momento adecuado. Si sigues los consejos de tu padre, probablemente te enseñó a jugar a la defensiva con tu dinero, ahorrar, gastar poco y ser conservador. Pero para volverte rico, tienes que estar a la ofensiva la mayor parte del tiempo. La riqueza no discrimina por edad, género o historia personal. No tiene compasión ni sentimientos. No escucha a ningún dios. No hay una edad demasiado joven ni demasiado vieja para empezar. Cualquiera puede jugar el juego del dinero, pero hay que jugarlo en la ofensiva. Si vas a ser infeliz, mejor sé lo más rico posible. Para ganar en el juego del dinero, primero debes entrar a la cancha como un jugador ofensivo. Una vez que estés ganando, entonces puedes jugar a la defensa. Pero si eliges quedarte como espectador, nunca serás millonario. Hoy en día, nunca ha habido un momento más fácil para volverse rico. El año pasado, más de 500,000 familias se convirtieron en millonarias. ¿Estás listo para ser una de ellas? Soy una de esas personas que descubrió cómo generar riqueza. Me he convertido en millonario 1000 veces. No te digo esto para presumir, sino para inspirarte. Si yo lo logré, tú también puedes hacerlo. La riqueza que he creado no fue gracias a mi educación, la desaproveché por completo. Ni por mis contactos, los destruí todos. Ni por suerte, nunca he sido afortunado. No llevé mi empresa a la bolsa ni inventé una aplicación revolucionaria. Lo que tienes en tus manos es la información que te enseñará cómo generar y acumular millones, incluso cientos de millones de dólares. No te prometo que te harás billonario con este folleto, porque yo aún no lo he logrado. Pero sí puedo decirte que esta información ya ha funcionado para mí y para muchos otros. 3 cosas que debes hacer. 1. Guarda este folleto hasta que te conviertas en millonario. 2. Compártelo con un amigo. 3. Cuando lo logres, ayuda a otros a hacer lo mismo. Volverse rico es principalmente un juego de ataque, no de defensa. Capítulo 3. Paso 1. La decisión millonaria. Como ya he mencionado, el error más grande es pensar que convertirse en millonario es imposible. Mucha gente simplemente no cree que pueda sucederle. Por eso, el primer paso es decidir convertirte en millonario, multimillonario o incluso billonario, si así lo deseas. Debes tomar una decisión firme y respaldarla constantemente. Desde este mismo instante, grábate esta determinación. Voy a volverme increíblemente rico. Nadie te juzgará por ello. Aquellos que han logrado crear riqueza comprenden el valor de esta decisión y te animarán a seguir adelante. Muy bien, puedes hacerlo y deberías hacerlo. Quienes han construido su propia fortuna entienden que alcanzar la libertad financiera es una meta digna. ¿Es posible para cualquiera? La respuesta es sí. Más del 80% de los millonarios actuales son de primera generación, es decir, crearon su riqueza sin herencias ni ventajas previas. Antes de que esa voz interna vuelva a decirte, no necesito ser rico, o solo quiero lo suficiente para ser feliz, considera estos 2 puntos fundamentales. 1. Volverte rico no se trata solo de ti. 2. Limitarte financieramente restringe tu capacidad de ayudar y contribuir al mundo. La mayoría de las personas creen que basta con cubrir lo esencial. Ropa, vivienda, transporte, vacaciones ocasionales y un puesto estable en una empresa. Esta mentalidad es lo que define a la clase media. Un estado de conformismo financiero que, lejos de ser virtuoso, es en realidad un acto de egoísmo. Si apenas puedes mantenerte a flote, será imposible que ayudes a otros. Vivir con lo justo significa que solo te preocupas por sobrevivir, no por prosperar. El problema también radica en la autolimitación constante. Eres capaz de mucho más de lo que crees, así que ¿por qué fijarte metas financieras mediocres? A lo largo de mi vida, he sentido un impulso constante de crecer, crear, ayudar y alcanzar más. Cuando renuncio a ese impulso, me siento insatisfecho. Cuando lo persigo, experimento mi mayor felicidad. Basta de conceptos abstractos. Volvamos a la realidad económica.
No importa si ganas $80,000 o $400,000 al año. Si vives en un lugar costoso y tienes grandes responsabilidades, podrías seguir sintiendo que no es suficiente. Escuchamos con frecuencia argumentos como: tienes un celular, acceso a internet, agua potable y electricidad. Sé agradecido. Esto es un código disfrazado para decir: confórmate con lo que tienes. Pero conformarse con poco no tiene sentido. Un día alguien me dijo: ¿cómo encuentras sentido en la locura? No lo haces. Y no tener suficiente dinero es una locura. La idea de que alguien solo necesita lo justo para estar cómodo o moderadamente satisfecho es una excusa para justificar la mediocridad. La clase media está formada por millones de personas convencidas por políticos y medios de comunicación de que deben entregar su dinero a quienes son más astutos que ellos. Se les persuade a comprar una casa, atándose a una hipoteca de 30 años, a ser ciudadanos respetables, a pagar impuestos y a sentirse agradecidos simplemente por tener más que los menos afortunados. No tener suficiente dinero es una locura. Decide en este mismo instante que te convertirás en millonario y que vas a desafiar las creencias limitantes de la clase media. La seguridad momentánea que te brinda una casa, una buena escuela, un par de autos de lujo, un fondo de jubilación y unas pocas semanas de vacaciones no se compara con la libertad de generar riqueza masiva. El primer paso para volverte millonario es tomar la decisión. Esto significa abandonar la mentalidad de la clase media y adoptar una mentalidad de abundancia. Es necesario dejar atrás el pensamiento pequeño, defensivo y averso al riesgo. Nunca ha sido tan fácil hacerse rico como hoy, pero es imposible lograrlo sin cambiar la manera en que piensas sobre el dinero. Hay una cantidad inmensa de dinero circulando en el mundo y muchas oportunidades para generar riqueza, pero no sucederá si decides conformarte. Mucha gente no estará de acuerdo con esta idea, pero creo que los millonarios son los nuevos integrantes de la clase media. Es más, muchos de ellos siguen luchando financieramente. Si realmente quieres volverte increíblemente rico, necesitarás aspirar a 10, 20 o incluso 100 veces más de $1 millón. El primer paso para la riqueza extraordinaria es decidirte por ella y deshacerte de la mentalidad de clase media. Usa mi planificador 10X, es decir, el método multiplica por 10 para alcanzar el éxito masivo. Y comienzan a afirmar tu estatus multimillonario cada mañana, cada noche y cada vez que enfrentes un revés. Toma la decisión ahora. Voy a volverme increíblemente rico y ayudaré a muchas personas en el proceso. Cuando empieces a dudar de la posibilidad, toma este folleto, léelo nuevamente y confía en que te ayudará a alcanzar tu meta. No necesitas confiar en ti mismo en este momento. Simplemente pon tu confianza en alguien que ya lo ha logrado. Cuando comencé a estudiar a la gente rica, puse mi confianza en ellos porque aún no podía confiar en mí mismo. Capítulo 4. Paso 2. Matemática millonaria. El segundo paso es simplemente hacer los cálculos. ¿Sabías que la mayoría de las personas producirán o estarán en contacto con $1 millón en su vida? Si ganas $50,000 al año durante 20 años, habrás generado $1 millón. Para alcanzar cualquier meta, debes ver su posibilidad como una realidad alcanzable. La forma de hacerlo es simplemente realizando los cálculos. ¿De cuántas maneras diferentes puedes recaudar $1 millón? Es esencial entender todas las posibilidades. Aquí hay algunos ejemplos. El propósito de este ejercicio es simplificar el objetivo. En mi seminario más vendido en Internet, Cómo convertirse en millonario, utilicé el ejemplo de las notas adhesivas. ¿Cómo recolectarías $1 millón de notas adhesivas? Primero, pregúntate si existen $1 millón de notas adhesivas en el planeta. Segundo, ¿quién las tiene? Y tercero, ¿qué necesitas para recolectarlas? Haz los cálculos para visualizar la posibilidad y luego diseña la estrategia. Refuerza tu posibilidad millonaria y tu compromiso. La riqueza requiere matemáticas simples y básicas. Después de todo, se trata de números. Pero manténlo simple. Las mejores ideas siempre son las más simples. Haz los cálculos para crear una posibilidad y luego crea la estrategia. Conozco parejas con las que he trabajado que, después de hacer los cálculos, se miraron y se dieron cuenta de lo irresponsables que habían sido. «Nunca hicimos los cálculos», dijo el esposo.
La esposa respondió: «Hay tantas maneras de lograrlo». Finalmente, pudieron ver qué debían hacer. Aquí hay algunas maneras de recaudar $1.000.000. Salario de $50.000 por 20 años. Salario de $100.000 por 10 años. Salario de $250.000 por 4 años. Ganar $114 por hora, cada hora del año. 5.000 personas compran un producto de $200. 2.000 personas compran un producto de $500. 10.000 personas compran un producto de $100. 1.000 personas compran un producto de $1.000. 5.000 personas pagan $17 al mes por 12 meses. 2.000 personas pagan $42 al mes por 12 meses. 1.000 personas pagan $83 al mes por 12 meses. 500 personas pagan $167 al mes por 12 meses. 300 personas pagan $278 al mes por 13 meses. O combina las 10 últimas opciones y ganarás $10 millones en un año. Capítulo 5. Paso 3. Aumenta tus ingresos. Cuando termines de hacer los cálculos y te des cuenta de lo real que es volverte increíblemente rico, debes enfocarte en aumentar tus flujos de ingresos. Al principio, establece nuevas metas y luego haz lo necesario para aumentar tus ingresos, primero con pequeños incrementos y luego con grandes saltos. A los 25 años, cuando luchaba por ganar $3.000 al mes, dejé de quejarme y de actuar como un niño respecto a mis ingresos. Me comprometí a aumentarlos. La primera meta que me propuse fue ganar otros $3.000 al mes. Hice los cálculos y descubrí que necesitaba ganar $750 por semana, $100 al día o $10 más por hora. No cambié de trabajo, aunque no me gustaba. Usé el trabajo que tenía para aprender cómo aumentar mis ingresos. En el primer mes, superé mi meta y gané más de $7.000 por primera vez en mi vida. Eso equivaldría a casi $84.000 al año si mantenía el ritmo. Me enfoqué en la simplicidad de este método y en los primeros 12 meses gané casi $100.000. Nada mal para un joven de 26 años. Estaba increíblemente emocionado y me di cuenta de lo importante que son los incrementos de ingresos para fortalecer la confianza y la posibilidad. Cuando dejas de quejarte del dinero y empiezas a responsabilizarte por aumentarlo, ocurren cosas asombrosas y de manera rápida. El dinero fluye hacia quienes le prestan más atención y se hacen responsables de él. El dinero nunca me encontró cuando me quejaba de él. ¿Has notado que las personas que se quejan del dinero suelen estar en la quiebra? El dinero fluye hacia quienes le prestan atención y se hacen responsables de él. Si estás en una posición de ventas, ya sabes lo que tienes que hacer. 20 más. Si no estás en ventas, busca todas las maneras posibles para generar ingresos. No digas que no puedes. Eso es una mentira. Cualquier persona puede crear ingresos. Busca cosas que ya no quieres y véndelas. No te preocupes por el precio. Simplemente véndelas y comprueba que puedes aumentar tus ingresos. Lo que no puedas vender, dónalo y usa la deducción en los impuestos. El crédito fiscal instantáneo es, en esencia, ingreso en reversa, pero dejaré ese cálculo para un libro más profundo sobre la creación de riqueza. Cuando ya no tengas más que vender, ve a la casa de un familiar y pídeles cosas que ya no usen para venderlas por internet y aumentar tus ingresos. También podrías buscar un segundo empleo como mesero, masajista, niñera, cuidador de mascotas, profesor de idiomas o incluso trabajando en Uber. Un día, una familia me pidió asesoramiento sobre negocios. Ante sus dificultades, les sugerí vender algunas de sus pertenencias. El esposo me respondió: «Esas ideas son demasiado bajas para nosotros». Le recordé que lo verdaderamente bajo es vivir de cheque en cheque sin generar prosperidad. Los quebrados se quejan, mientras que los ricos toman responsabilidad. Si quieres dinero, deja de quejarte y de sentir que el mundo te debe algo. Pase lo que pase, debes comprometerte a generar riqueza. El arte por sí solo no aumentará tus ingresos. Comprométete a crear riqueza. Actúa con ética en tu camino y haz lo necesario hasta lograrlo. Estar quebrado es poco ético. Cuando te comprometes, siempre encuentras una forma, y esto nunca implica ser deshonesto. Recomienda clientes a mi empresa y te pagaré.
Por cada compañía que me refieras para nuestro producto de Internet, Universidad Cardone, te pagaré $500 al cerrar el contrato. Si me consigues una empresa por semana, ganarás $24,000 al año. Si consigues 3 a la semana, ganarás $72,000. Si actualmente ganas $50,000 y agregas $72,000 más, reducirás el tiempo para alcanzar tu primer $1,000,000 de 20 a poco más de 8 años. ¿Te sigue pareciendo poco? Hoy en día existen muchas formas de aumentar los ingresos. Ventas por Internet, escribir blogs, editar para autores, crear un podcast, participar en programas de afiliados, unirse a empresas de redes de mercadeo y muchas más. De hecho, todos deberían estar involucrados en una red de mercadeo. Solo el acceso instantáneo a una comunidad de personas con mentalidad de crecimiento ya es crear riqueza. Cuando logres aumentar tus ingresos, sigue calculando y sigue creciendo de forma progresiva hasta que puedas aumentar tus ingresos en oleadas. Las oleadas llegarán cuando mejores tus habilidades y comiences a invertir. Recuerdo la primera vez que gané $100,000 al año. Me sentía impresionado. Jamás imaginé que podría ganar esa cifra en un mes. Luego, alcancé $100,000 en un día y después en una hora. Todo esto fue posible gracias al crecimiento incremental hasta que se hizo real para mí. Por mucho que te digan que basta con pensar en ser rico, el crecimiento progresivo es clave para alcanzar las grandes oleadas de ingresos. Nadie se vuelve rico sin antes aumentar sus ingresos. Puedes hacerlo a través de inversores, o vendiendo productos y servicios, o con ambos. La creación de riqueza, especialmente en las primeras etapas, no se trata de ahorrar o invertir dinero, sino de aumentar los flujos de ingresos. Para aquellos que creen que es necesario tener un negocio propio para volverse rico, eso no es cierto. De hecho, 3 de cada 4 millonarios trabajan para otra persona. Para aumentar los flujos de ingresos, debes operar como si fueras tu propio negocio. La realidad es que tú eres un negocio. No creas un negocio. Tú eres el negocio. Y el valor de ese negocio está basado en tu habilidad de generar ingresos. Mis hijas tienen 4 y 6 años. Ambas pueden generar ingresos intercambiando sus valores únicos con quienes estén dispuestos a pagar por ellos. No necesitan un plan de negocios ni un puesto de limonada para aumentar sus ingresos. Ellas mismas son sus propios negocios. De hecho, mis 2 hijas han ahorrado más dinero que el 50% de la población de los Estados Unidos. Tú eres un negocio, no creas un negocio. Capítulo 6. Paso 4. ¿Quién tiene mi dinero? Este concepto es simple, pero asombroso y genial cuando lo comprendes. Solo debes hacerte la pregunta, ¿quién tiene mi dinero? Muchas personas inician un negocio y crean un plan sin preguntarse esto. Haz una lista de quienes poseen el dinero que deseas y encuentra qué puedes ofrecerles a cambio. Si tienes un servicio, un producto o una idea, la pregunta clave es, ¿quién tiene mi dinero? No necesitas fabricar dinero, necesitas conectarte con quienes lo tienen e intercambiar lo que posees, habilidades y conocimientos, por lo que ellos ofrecen, dinero. Dedica la mayor parte de tu tiempo a estas personas. Adopta la mentalidad de millonario y canaliza toda tu energía en servir a quienes necesitan lo que tienes. Cuando inicié mi primera empresa a los 29 años, me enfoqué exclusivamente en quienes podían comprar mi producto y evité desperdiciar tiempo con quienes no podían o no querían hacerlo. Recientemente, en una conferencia, le dije a mi esposa, Elena, solo hay entre 4 y 6 personas aquí que necesitamos conocer. Cuando mis empleados viajan conmigo a convenciones, les recuerdo, sean cordiales con todos, pero recuerden que estamos aquí para conocer a quienes tienen nuestro dinero. Este debe ser nuestro enfoque. Si no lo hacemos, perderemos oportunidades y desperdiciaremos tiempo con personas que no están dispuestas a comprar o invertir en nuestras ideas. ¿Suena egoísta o codicioso? Tal vez, pero nadie me llama egoísta cuando pago la cuenta en un restaurante o cuando presto dinero a alguien que lo necesita. Tampoco me critican cuando financio un negocio. La realidad es que, para crear riqueza, debes perseguir el dinero. Si pasas todo tu tiempo con personas que no pueden pagarte, terminarás siendo alguien que tampoco puede pagar. Si pasas todo tu tiempo con personas que no pueden pagarte, terminarás siendo alguien que no puede pagar.
Cuantas más personas ayudes, más dinero generarás. Si quieres ganar $1.000 millones, ayuda a 1.000 millones de personas. Sin embargo, las personas con mayores necesidades suelen tener poco dinero, por lo que necesitarás capital para desarrollar soluciones que las benefician. Encuentra la manera de ayudar a 1.000 millones de personas y probablemente acabarás con millones de dólares, además de riqueza, amistades, apoyo, amor, legado y admiración mundial. Pero seamos claros, no podrás ayudar a 1.000 millones de personas sin dinero o sin alguien que lo tenga. Así que pregúntate, ¿quién tiene mi dinero? Y sigue cuestionándote hasta encontrar la respuesta. Cuando te comprometes completamente con este concepto, el dinero llega como por arte de magia. Si eres de los que evitan hablar con la gente porque te consideras introvertido o tímido, supéralo. Recuerda que tampoco te gusta apenas sobrevivir o estar en la quiebra. Cuando tus metas sean lo suficientemente grandes, dejarás de mentirte a ti mismo y de buscar excusas sin sentido. No te harás rico quedándote en tu cuarto, garaje o sala. Eso simplemente no sucede. Cada uno de esos multimillonarios que comenzaron en un garaje se hicieron ricos cuando finalmente salieron a vender su idea, invención o producto. Cuando tus metas sean lo suficientemente grandes, dejarás de mentirte a ti mismo y de buscar excusas sin sentido. En mi camino de la quiebra a mis primeros $5 millones en el banco, me enfoqué exclusivamente en una cosa. ¿Quién tiene mi dinero? Durante 6 años, viajé 300 días al año tocando puertas de posibles inversores en mi idea de negocio. Ofrecí un servicio y ellos intercambiaron su dinero conmigo. Odié cada momento. No era algo que quería hacer ni que me gustara, pero cada día me obligué a seguir adelante. Y eso marcó la diferencia. Capítulo 7. Paso 5. Mantente en quiebra. Cuando empieces a aumentar tus ingresos, mantente en quiebra. Me refiero a estar en quiebra, no a ser pobre. Tengo una regla. Nunca dejar dinero suelto. En cuanto mis ingresos aumentan, transfiero de inmediato el excedente a cuentas sagradas, inaccesibles y destinadas exclusivamente a futuras inversiones. Tan pronto como comencé a ganar más dinero, fui con mi jefe y le pedí que retuviera el 40% de mi salario bruto antes de impuestos y lo depositara directamente en mi cuenta de ahorros. Me dijeron que no podían hacerlo. Les respondí, si lo hacen para el IRS, también pueden hacerlo para mí. Creé 3 cuentas de ahorros, cada una con una etiqueta especial, y las traté como fondos intocables para inversión. Nunca uses un 401k para esto. Recuerdo la primera vez que escuché a Michael Douglas decir en la película Wall Street, el dinero nunca duerme. Y pensé, pero sí se aburre. Observando cómo las personas manejan el dinero, me di cuenta de que cuando está fácilmente disponible, se gasta, se malgasta y se diluye sin control. Como no confiaba del todo en mí mismo para administrar el dinero sin gastarlo, cada vez que generaba un excedente, lo destinaba a mis cuentas de inversión. Esto me permitió construir futuros flujos de ingresos pasivos. Tenía 26 años cuando comencé a hacerlo, lo que me permitió fundar mi primer negocio, luego el segundo, y más tarde mi empresa de bienes raíces. Pero el verdadero beneficio de esta estrategia fue que me obligó a seguir produciendo y a superar mis propios resultados. Hubo meses en los que gané más dinero del que jamás había imaginado, y aún así depositaba cada centavo extra en mis cuentas sagradas. A tal punto que ni siquiera podía pagar la renta, a pesar de estar generando más ingresos que nunca. Me vi obligado a negociar con el propietario para que me diera una prórroga. Era extraño porque todos sabían que me iba bien, pero yo nunca tenía dinero disponible. Estaba en quiebra, pero no era pobre. Y funcionó. La presión impulsa la producción. Estar en quiebra me obligó a seguir produciendo ingresos. Vi a muchas personas alcanzar el éxito financiero, solo para luego estancarse y retroceder económicamente. Mantenerme en quiebra me empujó a repetir y reforzar las acciones que me habían llevado al éxito. Parece que los seres humanos rinden mejor bajo la presión de la necesidad. Al estudiar a los más exitosos y compararlos con quienes no lo son, noté una gran diferencia. Los ricos trabajan como si estuvieran en la quiebra, mientras que los que realmente están en quiebra no hacen lo mismo.
Todavía veo a muchas personas falsas durmiendo como si fueran ricas, mientras yo me despierto como si fuera pobre. La diferencia es que ambos nos engañamos, pero con resultados opuestos. Después de 30 años con esta mentalidad, un día desperté y me di cuenta de que tenía más dinero del que podría gastar en toda mi vida. Y aún así, sigo acostándome y levantándome con la mentalidad de quien aún no ha llegado, esforzándome por alcanzar el siguiente nivel. Siempre consciente de que eventos fuera de mi control podrían, aunque sea poco probable, poner en riesgo mis finanzas. El camino al éxito. Lo mismo te sucederá a ti. Una idea, multiplicada por trabajo, sumada al tiempo y la disciplina, siempre será igual a éxito. Siempre llega un punto en la vida en el que serás increíblemente rico y casi nada podrá cambiar esa condición. Pero debes trabajar para alcanzarlo. Las ideas por sí solas no significan nada sin esfuerzo, constancia y disciplina. Ideas más. Trabajo por tiempo. Más disciplina igual éxito. Cuando decidí comprometerme con la riqueza, tomé mi primera idea y trabajé incansablemente cada día, durante largos periodos de tiempo, con una disciplina extrema. Esto generó mis primeras ganancias, lo que me permitió empezar a acumular un pequeño excedente. Luego, dupliqué el proceso. Ahorré ese dinero, lo combiné con más trabajo y lo mantuve intocable durante años, aplicando disciplina financiera. Con el tiempo, reinvertí el excedente para crear nuevos negocios y múltiples fuentes de ingresos. Desde los 25 hasta los 51 años, no hubo alcohol, fiestas, lujos, autos exóticos, relojes caros ni vacaciones constantes. No sabía cuál sería mi segundo negocio ni en qué invertiría el dinero, pero seguí preparándome para el momento en que llegara la expansión. Mantente en quiebra, no en pobreza. Prepárate hoy para asegurar tu libertad financiera en el futuro. O, dicho de una forma más poética, paga el precio hoy para que puedas pagar cualquier precio mañana. Realicé miles de reuniones gratuitas por todo Estados Unidos y Canadá, cubriendo mis propios gastos para darme a conocer y buscar oportunidades que me pusieran frente a compradores calificados. Mi objetivo era conseguir el capital necesario para vender mi producto y aumentar mis ingresos. El multimillonario Mark Cuban dijo una vez: "Lo más importante que debes aprender en cualquier negocio es a vender". En esencia, vender es simplemente preguntarte, ¿quién tiene mi dinero? Cuando te comprometes a hacerte esta pregunta, naturalmente querrás aprender a dominar las ventas. Y yo puedo ayudarte en la Universidad de Cardone. Por ahora, haz una lista de las personas que tienen el dinero que buscas y asegúrate de que te conozcan. Si tienes problemas de dinero, es porque estás invirtiendo tu tiempo con las personas equivocadas y no estás aplicando el principio de ¿quién tiene mi dinero? No hay escasez de dinero en este mundo. Si no lo tienes, es porque hay algo que necesitas mejorar en tu relación con el dinero. El tiempo que dediques a preguntarte ¿quién tiene mi dinero? Siempre traerá resultados financieros. Si te presentas ante quienes tienen el dinero y sales con las manos vacías, entonces necesitas mejorar tus habilidades. Únete a mí en CardoneUniversity.com y te ayudaré a resolver esas deficiencias. Un joven me preguntó recientemente, ¿por qué sigues trabajando tan duro? No quería darle una explicación filosófica sobre cómo me estoy preparando para una posible crisis económica, porque sabía que solo intentaba ser sociable. Así que le respondí simplemente que amaba mi trabajo y esperaba que esa fuera una explicación suficiente. Sin embargo, continuó con frases como, la vida es solo una, ¿sabías? Y poco después, ya no te veo en la discoteca. Me aburrí de la conversación. Le extendí la mano y le dije, tú nunca me ves en la discoteca, y yo nunca te veo en el banco. Paga el precio hoy para que puedas pagar cualquier precio mañana. Capítulo 8. Paso 6. Ahorrar para invertir, no ahorrar por ahorrar. Invertir dinero es la clave para volverse verdaderamente rico. La única razón para ahorrar dinero es para invertirlo. Crecí con la creencia de que debía ahorrar para emergencias, el retiro o para ese día lluvioso. Sin embargo, todos los libros que leí sobre personas ricas mostraban un patrón claro. Ellos ahorraban para invertir, no solo por ahorrar. Desde los 26 años, he mantenido este principio,
enfocándome en ahorrar con el propósito de expandirme, no simplemente para protegerme de posibles imprevistos. Mi primera inversión llegó a los 30 años, después de haber ahorrado durante 6 años viviendo con un presupuesto ajustado. En uno de mis seminarios, un joven se me acercó con la idea de crear una empresa de capacitación empresarial. Su propuesta era formar un equipo que ayudara a las empresas a mejorar sus procesos y aumentar sus ventas. Le propuse lo siguiente: te presto $50,000 con un plazo de 90 días para devolverlo. Me pagas un salario por mi asesoría y obtengo un porcentaje de las ganancias. No te daré un centavo más, así que haz que funcione. En ese momento, solo tenía unos cientos de miles ahorrados, pero mi fuente de ingresos principal era sólida y en crecimiento. Me gustó la idea porque complementaba mi negocio principal, lo que significaba que no tendría que desviarme de mi enfoque. Ambos negocios se beneficiarían mutuamente. En 90 días, recuperé mi inversión y la nueva empresa generó en su primer año lo mismo que mi negocio principal. A esto lo llamo oleadas de ingresos, no solo incrementos graduales. Mi tercera empresa nació un par de años después. A los 35 años, tras 5 años de estudios sobre bienes raíces y haber analizado cientos de propiedades sin atreverme a comprar, finalmente cerré mi primer gran negocio. Un edificio de 48 unidades en Vista, California, por $1,950,000. El pago inicial fue de $350,000, aproximadamente un tercio de mis cuentas sagradas. Sabía que era una gran oportunidad y la aproveché. En un mes, ya estaba generando ingresos constantes. 90 días después, adquirí mi segunda propiedad, un edificio de 38 unidades en Loma, California, por $3 millones. 3 años después, vendí ambas propiedades con una ganancia total de $5 millones, mientras había generado $100,000 anuales en ingresos pasivos. En total, los $850,000 invertidos me rindieron $5,300,000, un retorno del 600%. 8 años de austeridad y enfoque en fortalecer mis negocios me permitieron llegar al punto de hacer una inversión significativa. Fue la primera vez que gané $1 millón en una sola operación, y en este caso, fueron 5 millones. La realidad es que alcanzar esta posición requirió años de disciplina, conocimiento y valentía. No fue cuestión de suerte. La mayoría de las personas no logran acumular riqueza porque no invierten lo suficiente para obtener grandes retornos. Quienes se enriquecen hacen movimientos audaces, no pequeños. Para ello, se necesita excedente de dinero y confianza. Cuando estés seguro de que una decisión es correcta, tómala rápidamente. La velocidad es poder. Cuando inviertas, probablemente vacíes tus cuentas sagradas. Por eso, debes tener absoluta confianza en la inversión, en ti mismo y en tus fuentes de ingresos previas y actuales. De esta manera, si la inversión tarda en dar frutos o no funciona, seguirás teniendo ingresos que te respalden. A veces paso años sin invertir en una nueva empresa, y en su lugar, me concentro en fortalecer mi negocio principal. No juego con el dinero, lo invierto en opciones seguras y estratégicas. Eso significa que debo saber bien lo que estoy haciendo. Pienso en todas las formas en que algo podría salir mal, y si aún así puede generarme dinero, lo hago. Cuando lo hago, estoy dispuesto a quedarme sin dinero y usar todos mis recursos, siempre asegurándome de no poner en riesgo a mi familia ni a quienes dependen de mí, porque podemos vivir de mis ingresos anteriores. Las personas nunca acumulan riqueza porque nunca invierten lo suficiente en un negocio como para sacarle verdadero provecho. El año pasado, en lugar de comprar más propiedades, decidí invertir en un avión, un Gulfstream 200. En ese momento, el mercado inmobiliario me parecía demasiado caro y no tenía sentido seguir comprando. Una vez más, quedé sin dinero pagando el avión, lo que me obligó a seguir trabajando. Justifiqué la compra creyendo que me permitiría llegar a más clientes y ayudaría a hacer crecer mi negocio. Casi todos te dirán que comprar un avión es una mala inversión. Pregunta a cualquier contador y te dirá lo mismo. Pero ninguno de ellos puede comprar un avión. Pregunta a alguien que sí tiene uno y te dirá, nada en la compra de un avión tiene sentido financiero, hasta que entiendes el verdadero valor del tiempo. Pagué el avión en el primer año de haberlo comprado porque me permitió llegar a más clientes calificados en menos tiempo.
y sigo repitiendo la misma fórmula. Aumentar ingresos, ahorrar para invertir y crecer de forma estratégica. Nada en la compra de un avión tiene sentido financiero, hasta que entiendes el verdadero valor del tiempo. Capítulo 9. Paso 7. Múltiples flujos de ingreso. Ya les hablé sobre cómo las personas con menos recursos intentan reemplazar fuentes de ingresos, mientras que las personas con mentalidad de riqueza buscan añadir nuevas fuentes. Crear múltiples flujos de ingresos es la clave para lograr libertad financiera y verdadera riqueza. A los 25 años, me quejaba de lo poco que ganaba. Hoy en día, tengo más de 50 fuentes de ingresos provenientes de 5 empresas diferentes, sin contar acciones y fondos mutuos, los cuales no me gustan. Algunas de esas fuentes provienen de negocios que aún poseo y opero. Algunas generan pequeñas ganancias, mientras que otras funcionan como una verdadera máquina de dinero. Cada fuente de ingresos requiere diferentes niveles de atención. Algunas exigen un gran esfuerzo, mientras que otras son prácticamente pasivas. Pero las valoro todas por igual, y nunca me quejo de ninguna. Quejarse de tu situación financiera jamás te hará ganar más dinero. El error más común que cometen las personas al crear múltiples fuentes de ingresos es descuidar su fuente principal. El segundo error más común es diversificarse en sectores que no tienen relación con su negocio original, lo que les impide gestionar ambos de manera eficiente. Cuando crees un segundo flujo de ingresos, asegúrate de que sea paralelo o complementario al primero. Y jamás descuides el original. Por ejemplo, si trabajas en una empresa y recibes un salario, sigue destacando en tu trabajo y busca formas de generar un segundo ingreso que esté relacionado con lo que ya haces. Puedes hacerlo dentro de la misma empresa mientras sigas trabajando allí. Quejarse de tu situación financiera jamás te hará ganar más dinero. Muchas personas empiezan un segundo negocio aparte de su empleo, se entusiasman y comienzan a descuidar su fuente principal, terminando con un solo ingreso otra vez. Y para colmo, ese segundo ingreso suele ser más débil que el primero. Si agregas un nuevo flujo de ingresos, comprométete a no descuidar el que ya tienes. Si te unes a una empresa de marketing multinivel, úsala para complementar tu fuente de ingresos original y haz que ambas se fortalezcan mutuamente. Con el tiempo, quizás puedas dejar el primer negocio sin problemas o delegarlo a alguien más. Además, haz que ambos ingresos se impulsen entre sí. Presenta tu nueva red de contactos a la empresa en la que trabajas y genera oportunidades en ambos sentidos, fortaleciendo ambos negocios. Robert S. trabajaba en mi oficina como creador de contenido audiovisual, con un salario de $45,000 al año en mi departamento de Internet. Siguiendo mi consejo, encontró un segundo ingreso vendiendo y ganando comisiones, lo que elevó sus ingresos a $90,000 anuales. Luego, agregó un tercer flujo de ingresos generando publicidad para grantcardonetv.com, lo que le sumó otros $45,000 al año. Llamo a estos flujos paralelos o complementarios porque se apoyan en lo que ya hacía. No buscó otro empleo fuera de su trabajo actual, sino que encontró la manera de generar más ingresos desde la misma posición, aprovechando su tiempo de forma inteligente. Además, usa su tiempo libre para mejorar sus habilidades y volverse más rápido, eficiente y valioso, lo que le permite seguir creciendo sin límites. Nunca le des la espalda a tus fuentes de ingresos primarias hasta que, si es posible, los ingresos secundarios se vuelvan tan sólidos que nada pueda destruirlos. Aún así, deberías pensarlo muy bien antes de abandonar una fuente de ingresos, por pequeña que sea. Lo mismo aplica cuando expandes tu base de clientes. Nunca ignores a quienes te ayudaron a llegar a donde estás hoy. Llegará un momento en el que tenga sentido dejar atrás ciertos ingresos o clientes, pero esa debería ser la excepción, no la regla. Nunca abandones tu primera fuente de ingresos. Cuando vendía autos y llegaba al límite de lo que podía vender, buscaba otras formas de generar ingresos dentro del mismo concesionario. Aprendí a financiar autos además de venderlos. Todos ganaban. El gerente financiero evitaba quedarse hasta tarde, el dueño ahorraba en personal, el cliente recibía ayuda de su amigo Grant Cardone, y yo aumentaba mis ingresos, haciéndome más valioso para la empresa, para mí mismo y para mis clientes. Nada genera tanta seguridad financiera como tener múltiples fuentes de ingresos. Un amigo multimillonario invirtió en mi portafolio de bienes raíces,
Y recuerdo cuando le envié un cheque de $9,000. Me llamó y me dijo, Grant, qué buen cheque me mandaste hoy. Muy bien. $9,000 para alguien valorado en casi $3,000 millones. Increíble, ¿cierto? Crear múltiples fuentes de ingresos requiere compromiso y, sobre todo, disciplina en el uso de tu tiempo y dinero. Puede parecer una estrategia demasiado simple, pero lo simple funciona. Lo complicado casi nunca lo hace. Primero, aumenta tus ingresos. Luego, diversifícalos creando un flujo secundario relacionado con lo que ya haces. Guarda todo ingreso adicional y, con el tiempo, inviértelo estratégicamente. Debes conocer bien los negocios en los que inviertes hasta que dejen de ser una apuesta y se conviertan en una inversión segura. Las inversiones deben generar nuevos ingresos y más riqueza, lo que a su vez permitirá hacer nuevas inversiones que crearán más ingresos pasivos sin descuidar las fuentes previas. Y un día, cómprate un avión para ir a donde quieras, cuando quieras, seguir invirtiendo y convertirte en esa persona que dona $1 millón a la caridad. Capítulo 10. Paso 8. Repetir, reforzar e hiperenfocar. Puedes y deberías convertirte en millonario. Incluso en multimillonario o más. Si desde el principio piensas en grande, te hiperenfocas y repites los pasos que te he explicado. A diferencia de lo que muchos creen, hacerse rico no ocurre por casualidad y conlleva grandes desafíos. Tendrás que renunciar a muchas cosas. Lo primero es abandonar la mentalidad de clase media. Luego, dejar atrás lo que otros consideran diversión. Durante 25 años pagué el precio. Mientras otros viajaban, se tomaban vacaciones, jugaban o buscaban aventuras, yo estaba construyendo mi éxito financiero o preparándome para lograrlo. La primera señal de que vas por el camino correcto es cuando la gente a tu alrededor empieza a cuestionarte. Ya no te vemos. ¿Qué ha pasado contigo? Nunca tienes tiempo para nosotros. Cuando emprendas el camino hacia la riqueza, muchos tratarán de convencerte de que no vale la pena. Algunos dirán que es imposible, pero sí vale la pena. Sí es posible. Y sí es importante. Tu camino hacia la riqueza se volverá más desafiante cuando tomes conciencia de tus propias limitaciones. Me di cuenta muy pronto de cuánto desconocía sobre conectar con otros, crear redes de contacto, comunicarme, construir una reputación y hasta de la poca confianza que tenía en mí mismo. No sabía vender, hacer marketing, promover, generar valor, negociar, cerrar tratos ni dar seguimiento a los clientes. No manejaba bien la desilusión ni el rechazo, y aún ni siquiera entendía bien el dinero. Por primera vez en mi vida, decidí invertir en mí mismo. Me comprometí a aprender y a estudiar. Como no me gustaba leer, incluso tomé cursos sobre cómo estudiar. Fueron increíbles y me permitieron aprender cualquier cosa, y hasta disfrutarlo. Uno de los primeros pasos es aprender a aumentar tus ingresos, paso 3, y descubrir quién tiene tu dinero, paso 4. Aquí es donde muchos fallan. Yo dedicaba al menos 10 horas diarias, 6 días a la semana, a estas dos tareas. El resto del tiempo lo usaba para mejorar mis habilidades y fortalecer mis puntos débiles. Con esta nueva mentalidad, empecé a tener éxito. Esto me dio una confianza renovada y fe en mí mismo. Por primera vez en mi vida, me sentí bien conmigo mismo. Me volví seguro de mis habilidades y me comprometí aún más con mi crecimiento. Las personas a mi alrededor comenzaron a criticar más mi nuevo enfoque. Eso mismo te pasará, y debes estar preparado para afrontarlo. Tú eres el único que ha cambiado, así que es de esperarse. Cuando evolucionas, te conviertes en una amenaza para quienes no lo han hecho. Recuerdo que cuando empecé a trabajar en mí mismo, una chica con la que salía me dijo, «No cambies, me gustas tal y como eres». Y pensé, esto no tiene que ver contigo, se trata de mí y de lo que quiero en mi vida. Mi compromiso con mi crecimiento personal se convirtió en una amenaza para su falta de disposición a mejorar. Cuando cambies, serás una amenaza para aquellos que no lo han hecho. Si realmente estás comprometido con hacerte millonario, en algún momento tendrás que cambiar tu entorno, y eso incluye a tus amigos. No significa que debas deshacerte de ellos, pero sí que tienes que sumar nuevas personas a tu vida. Los viejos amigos se alejarán por sí solos porque perderán el interés en ti. Serás una incomodidad para ellos.
Si quieres entrar en el círculo de la riqueza, necesitas rodearte de nuevas conexiones. Eso implica mirar hacia arriba, no hacia los lados ni hacia abajo. Si no cambias tu entorno, no lo lograrás. Haz una lista de personas en tu ciudad que sean increíblemente exitosas, que siempre estén en movimiento, interesadas en el crecimiento personal, activas en causas benéficas, que inviertan en mejorar su calidad de vida y que no se quejen todo el tiempo. Esas son las personas con las que debes rodearte. Yo soy una de esas personas. Mi esposa, nuestras hijas y el equipo de mis empresas estamos comprometidos con el desarrollo personal y con ayudar a otros a convertirse en la mejor versión de sí mismos y alcanzar la libertad financiera. Las personas comprometidas con el éxito quieren que otros también tengan éxito. En cambio, quienes se conforman con su situación actual prefieren estar rodeados de personas en la misma condición. Si no tienes cerca a la gente que quieres en tu vida, búscala. Una manera de encontrar a las personas correctas es seguir invirtiendo en ti mismo. Asiste a conferencias, reuniones, únete a grupos de networking y círculos de aprendizaje. Busca herramientas reales que desbloqueen el potencial que sabes que tienes. No desperdicies tu tiempo y dinero en cosas materiales, juguetes, vacaciones o momentos fugaces. Inviértelo en la inversión más segura que existe, tú mismo. Cuando se trata de tu educación o crecimiento personal, gasta todo lo necesario. Si es preciso pedir prestado para mejorar tus habilidades, hazlo. Recuerda que ya no estás jugando a pagar cuentas, sino a volverte millonario, incluso extraordinariamente millonario si así lo decides. Simplemente sigue estos 8 pasos y te aseguro varias cosas. Será más difícil de lo que imaginas. Será más fácil de lo que imaginas. Lograrás mucho más de lo que creías posible. Y por si te lo preguntas, ¿cualquiera puede volverse rico? No sé si cualquiera puede hacerlo, pero dudo que la mayoría tenga este libro en sus manos, y mucho menos que lo lleve consigo todos los días. Lo que sí sé es que tú puedes lograrlo si sigues los principios que aquí comparto. Hasta entonces, asegúrate de mantener cómo convertirse en millonario entre tus pertenencias hasta que hayas acumulado tu primer millón. Y cuando lo hagas, quiero ser la primera persona a la que contactes. Tu amigo, Grant Cardone. Si te gustó este contenido, suscríbete y sigue aprendiendo a construir riqueza. Ahora que conoces estos secretos, ¿vas a actuar o seguirás igual? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para cambiar tu vida? No basta con ver este video. Aplica estas estrategias hoy mismo. Comenta abajo. Compromiso. Si estás determinado y comprometido con lograr tu próxima meta de éxito.